Muy bienvenido a tu tierra. Muchísimas gracias. De verdad es un privilegio estar hoy aquí en Guadalajara, en este espacio, en este horario, con personas como ustedes que en efecto, en un sábado que habitualmente se destina fundamentalmente para el reposo, para la convivencia familiar, hayan tomado la decisión de venir a encontrarse con dos periodistas orgullosos de serlo para platicar sobre un trabajo que realizamos Alejandro Páez y yo con mucho entusiasmo, con mucho compromiso y naturalmente también, por supuesto que es un privilegio que haya quien esté dispuesto también a participar en un acto de libertad como es este. Yo públicamente le doy las gracias a Cande por la organización, por la invitación. Le doy las gracias también, por supuesto, a Elisa. Le doy las gracias también, por supuesto, a mi estimado Pedro Mellado y naturalmente a ustedes. Esto para mí es muy gratificante personal y profesionalmente porque, insisto, no es sencillo tampoco que pueda darse un encuentro así en un lugar como este, en un día como este, en un horario como este. Y sí, por supuesto que me siento muy contento personalmente también porque hace efectivamente ya 19 años, el próximo año se cumplen 20 años de la publicación de mi primer libro, El Yunque, la ultraderecha en el poder, que alguien lo traía por aquí y hace rato alguien me dijo, ahí está, que había participado, también había asistido a la presentación de ese libro en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde estuvo presente un personaje que era en ese momento presidente municipal electo, Emilio González Márquez, que después fue gobernador, y que hoy lo mandaron, fíjense nada más, como delegado del PAN a Quintana Roo y entregó unas cuentas maravillosas. Perdió en toda la línea. Y evoco esos casi 2 décadas de mi primer libro, también porque Pedro Mellado hizo favor de acompañarme en esa ocasión y luego al año siguiente recibí también aquí en Guadalajara el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Periodismo organizado por instituciones educativas y que se supone que pues es un premio de los pares periodistas a uno. Hay tantos premios nacionales de periodismo como ocurrencias hay, muchos que ni ganas dan de obtenerlos. Pero, vaya, no me extiendo demasiado. Para mí es también muy gratificante escuchar lo que se opina de un trabajo que uno realiza, en este caso un libro, como opiniones hay sobre lo que hacemos cotidianamente en los periodistas de manera particular. Pero en efecto, la pregunta que nos formuló Pedro Mellado antes de salir es muy pertinente. ¿Ya leyeron su libro? Porque en efecto, uno lo hace con una concepción muy definida, como Alejandro y yo lo platicamos y lo fuimos articulando, pero no observamos, no vemos lo que otros ojos e inteligencias sí advierten. Y eso pues es por supuesto también muy, muy grato. Dices, sí es cierto, eso yo no lo había observado, o por lo menos no desde ese punto de vista. También
si en efecto vale la pena definir como conservadores a los que han acreditado, por lo menos en casi 4 décadas de modelo neoliberal en México, un carácter que no es conservador, sino que es efectivamente depredador. Y que si uno ve, efectivamente, si uno revisa lo que exponen los representantes de la oposición al proyecto del presidente López Obrador, ahí hay eso. No es solamente conservar, y conservar qué, sino seguir depredando no solamente los recursos de la nación, la vida de las personas. La oportunidad que nosotros nos damos como periodistas de formular una aportación para generar discusión, deliberación abierta sobre lo que se está jugando en nuestro país. Y cada que nos encontramos con un auditorio como este y escuchamos cuando se pide la palabra para preguntar algo, pues damos cuenta de hasta qué punto también en México hoy, a lo largo de todo el país, hay también esa misma inquietud. Pues ahora le vamos a dar Juárez Chilango, Alejandro Páez. El portal de Sin Embargo, por supuesto, ha sido para ustedes una gran puerta, ¿no? Ese día, y bueno, pues que además fue muy visionario y que recuerdo el primer día de transmisión, ¿sí llegamos al 1,000,000? No hemos llegado al 1,000,000 de suscriptores. No, pero ahí andan cerca. Sí, en el verano. Entonces, bueno, pues para que vean que no solo lo escuchamos quienes estamos aquí, sino casi 1,000,000 que seguramente impactan en otro y en otro y en otro. Gracias, Elisa, Pedro, María, gracias. Señor Delgado, tengo que agradecerles para sentirme incluido, porque obviamente hoy soy minoría aquí. Demasiado. Sí, soy chilangüense, porque he pasado una buena parte de mi vida adulta en la Ciudad de México, y pues eso te hace, no he perdido mi acento, y eso se hace con mucha voluntad. Marcas a tu casa, te contesta tu mamá, y a los 2 segundos estoy diciendo flashé con che, como se debe decir, ¿no? No batallo en lo absoluto. Creo yo que la pregunta de hoy, que nos hacía Pedro en el camerino, como elegantemente dice Pedro, en los camerinos, es: ¿ya leyeron su libro? Tiene mucho sentido, porque el libro está lleno de escondites y tiene recovecos y oculta cosas que después con el tiempo maduran y se caen solas. Por ejemplo, la frase que hace Marco, que viene arrastrando además él y muchos como él, que la han sacado de libros y de los más chafas libros de las librerías de Sammons, de los 10 pasos para el éxito y todo eso, que vienen de ahí literalmente. O sea que además es una corriente de pensamiento y es una corriente de libros del marketing moderno de Peter Drucker y todo eso. Y lo que Marco dice es no esperamos, nosotros somos unos y los otros son los que esperan que papá gobierno le resuelva todo. Es una frase maravillosa, extraordinaria, porque sí define a un grupo de individuos, los que esperan que papá gobierno les resuelva todo.
Él obviamente lo hace de manera peyorativa. Él se imagina una multitud de desarrapados, mal vestidos, mal comidos, malolientes, que se queden allá afuerita, que se queden lo más, que voten, claro, o sea, se puede por mí mejor, pero que se queden allá afuerita. Esos son los otros, que son el tipo de persona que espera que papá gobierno les resuelva todo. En mi casa, en casa de ustedes, mi mamá resolvía todo. Ella resolvía todo siempre. No estaba esperando que papá gobierno le resolviera absolutamente nada. Inmediatamente veía la tele, oía la radio y decía, apretarse el cinturón es lo que sigue. Y yo me acuerdo a mi mamá, pues cuidando lo que una madre puede cuidar en la cocina, menos carne, un poquito más de frijolitos, más arroz. No papá gobierno, o sea, esa es una gran mentira. No veo a mi madre esperando tender la mano a papá gobierno. Además, ¿quién es papá gobierno para una familia pobre? ¿Quién es papá gobierno? ¿Dónde está? Ojalá existiera ese pinche papá gobierno. No existe, no es cierto. Papá gobierno no es cierto, no existe, nunca ha existido, hasta ahora. Hasta ahora hay manera de identificar algo que sea como más o menos parecido a papá gobierno, porque te llegan tú eres adulto mayor y te llega ahí un cachito que te hace entender que medianamente existe algo que se llama papá gobierno. Pero si ustedes piensan, cuando empezó esta última crisis económica provocada por la pandemia, si ustedes piensan quiénes son los primeros que llegaron con el presidente López Obrador a pedir dinero, fueron los empresarios, los grandotes. Los primeritos fueron el Consejo Coordinador Empresarial, que le pedían al presidente 4 puntos de deuda del PIB, porque obvio, esos sí son los que esperan que papá gobierno le resuelva siempre todo. Y ahí está por otro. Yo, con mucha honestidad, no recuerdo a mi madre o a mi padre estar esperando ni un cacahuate del pinche gobierno, ni uno. Todo en mi casa se resolvió por pantalones, por trabajo, por sudor. Así se resolvió en mi casa, como en la de ustedes, como en la de la mayoría de los mexicanos. Entonces, el libro tiene todas esas grandes perlas que se caen solas, maduran, en el tiempo van a ir madurando. Son frases hechas para sobrevivir, y esa era la intención del libro. Eso es lo que nos sentamos Álvaro y yo y dijimos cuando lo planeamos. Nuestro objetivo era Rolando Cordera y Carlos Tello, que escriben La disputa por la nación, no podían escribir un capítulo siguiente. Por eso no hacen una nueva edición, se quedan en el 81. Su edición, que es muy buen libro, porque es muy visionario, La disputa por la nación, se queda en 1981, porque en 1982 los dos ya los había comprado el gobierno. A los dos, ¿ya? En los años siguientes, Tello y Rolando Cordera. Rolando Cordera, ustedes saben quién es, un intelectual pegado a Aguilar Camín, que se han beneficiado durante las últimas décadas de las mieles que da el poder, y no iban a poder escribir un siguiente capítulo, lo cual hace maravilloso el libro, más todavía maravilloso, porque lo que advertía el libro de Tello y el libro de Cordera se da, se cumple, pero son ellos los que lo disfrutan, es decir, se pasan al lado más cómodo de la historia. ¿Y qué advertían ellos? Bueno, advertían en su momento, en el 81, una gran disputa entre dos poderes que han sido históricos en esta nación,
difícil etiquetarlos, difícil, como lo decía hace un momento Elisa, saber dónde está cada quien parado, pero sí es cierto que en este último tramo, por eso Álvaro y yo nos sentamos y dijimos, pues, hay que ponerlo por escrito, porque en el último tramo en los últimos años, lo que ha sucedido en México es que se ha forzado a tomar bando. Ha habido en este país una zona de confort maravillosa, enorme, donde caben intelectuales, académicos, multimillonarios, gente de izquierda, entre comillas, o de muy de izquierda también, que cabe ahí, que se llama el centro. Y en el centro han estado todos con mucha comodidad instalados, porque en ese centro se puede estar Claudio X González, o también puede estar Gustavo de Hoyos. Son progres, ustedes lean a Gustavo de Hoyos, o sea, es un pensamiento tan progre de vámonos para adelante, México ganador, ¿no? Es muy progre, y no hay una diferencia en lo que piensa Gustavo de Hoyos y lo que piensa Marco, pero muchos de izquierda, también. Aguas con eso, porque el centro se volvió un espacio sumamente cómodo y muy amplio, a donde se metieron los académicos, a donde se metieron los periodistas progres, a donde se metieron una buena parte de la izquierda, si no es que toda, una parte muy amplia de la izquierda se instaló en el centro.